Cada alma de artista sabe de sus sombras y sus brillos, de sus silencios y maneras de decirse, de sus encuentros con el caos y la creación. Así, cada obra es solo otra manera de descubrirse y descubrirnos. La obra de tu vida, nuestros artistas y su trabajo. Mi nombre es Tania Cometo y bueno, soy bailarina, bailo desde los 8 años más o menos y mi formación viene más que nada desde la danza clásica. Me formé aquí en San Luis desde los 8 años en academias privadas y después ingresé a una academia con Patricia Lori, que era una profesora que vino de Buenos Aires y abrió su estudio aquí y bueno, y ella nos acompañó bastante en todo lo que es descubrir el mundo de la danza clásica fuera de San Luis. Nos llevó mucho a concursos, a Buenos Aires, nos conectó mucho con personas del Teatro Colón, o sea, tuvimos oportunidades de ir el grupo con el que yo estaba bailando, íbamos al Teatro Colón a hacer cursos de verano, entonces tuvimos como un acercamiento muy interesante de lo nuevo que en esa época estaba pasando, no solo, digamos, en San Luis que empezaba y en Buenos Aires que había como todo un movimiento importante de eso. Bueno, a partir de ahí empecé a bailar en esa academia, a estudiar no solamente clásico, sino también había contemporáneo, jazz. Y cuando terminé ya el colegio me fui a estudiar a Buenos Aires, donde también tuve la oportunidad de entrar al Teatro San Martín, al taller, a la escuela, que estaba dirigido en ese momento por Oscar Araiz y Norma Binagui, que es la actual directora del taller. Así que bueno, después de varias pruebas eliminatorias, así entré y bueno, la verdad que sí fue como increíble poder dar ese paso porque siento que absorbí bastante de todo lo que es las tendencias contemporáneas. Tuve maestros que actualmente ya no están con vida, como Freddy Romero, Omar Berti en composición musical. Y bueno, y gente como muy interesante, ¿no? Y con una formación única porque, digamos, y sobre todo gratuita, ¿no? Entonces, haber entrado ahí fue como una base para mí fuerte de lo que es la danza contemporánea, la danza improvisación, la danza teatro. Y bueno, ya después de un tiempo me quedé ahí, bailé ahí en el taller, en la escuela, en el teatro, después seguí estudiando porque siempre me interesó como formarme y buscar, ¿no? Como la idea de la búsqueda. Y después estudié un poco en el IUNA también, una carrera de intérprete contemporáneo, como para tener otras ideas, ¿no? Y formarme desde ahí. Y bueno, ya después de un tiempo de estar en Buenos Aires me vine para San Luis a través de las becas VAS 21. Las becas me trajeron nuevamente a San Luis y bueno, y a partir de ahí empecé un poco mi experiencia como docente, ¿no? Como profesora de danza. Y fue muy interesante también porque bueno, a partir de ahí empecé a poder transmitir todo mi aprendizaje, ¿no? Toda mi experiencia de haber estudiado en Buenos Aires, de haber bailado, y bueno, y empezar a transmitir un poco aquí en San Luis fue bueno, gracias a estas becas.
en realidad yo vengo de muchas búsquedas, de mucha formación. Hace 2 años tuve una beca de danza butó, también incursioné en danza teatro, me formé en Buenos Aires con Mabel Daichi Chang, que es una bailarina mitad china argentina y que bueno, trabaja mucho desde la expresividad, ¿no? Y ella estudió también con Anna Itelman, que fue la creadora de esta danza teatro, ¿no? Y después seguí profundizando. A partir de la danza teatro creé mi primer unipersonal, que se llama Espectros de Papel, y fue mi primer solo, ¿no? Mi primera obra de 35 minutos en escena. Bueno, eso fue interesante porque fue salir, ¿no? Empezar a sacar un poco, digamos, todo mi proceso de haber estudiado, de clases, de búsquedas, de improvisación, de coreografiar. Entonces, cuando empecé a salir con ese unipersonal, empecé a tener un poco más como la conciencia de mostrarme más ante el público, de soltar mi propia expresividad, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar un poco más y una amiga me dijo, Laura Veiga, que es una bailarina de Merlo, una gran bailarina y artista, ella me dijo, tu danza es muy butó. Y yo me quedé pensando, butó, ¿no? Como, sí, siempre me atrajo. Alguna vez tomé un seminario con una brasilera, Maura Baiocchi, aquí en San Luis, de butó y me dejó una sensación fuerte, ¿no? Más allá de que mi formación era clásica. Y cuando pensé en butó dije, bueno, vamos a probar. Y probé una clase con mi maestra actual, Rea Bolig, en Buenos Aires, y realmente me llegó profundamente porque la búsqueda es desde un lugar muy interno del ser y también de poder ir soltando tu propia danza, ¿no? Como tu propia expresividad. Entonces a partir de eso yo sentí que era como un lugar a investigar y a transitar, porque desde ahí yo sentía que podía como empezar a soltar mi verdadera danza. Después de tantos años de formarme en técnicas, uno a veces se olvida de cuál es su verdadera danza, ¿no? Y mi búsqueda siempre fue esa, ir encontrando, soltar esa verdadera danza que me habita y que creo que habita en todas las personas, ¿no? Uno a veces se olvida de cuál es su verdadera danza, ¿no? Y mi búsqueda siempre fue esa, ir encontrando, soltar esa verdadera danza que me habita y que creo que habita en todas las personas, ¿no? Y bueno, a partir de esta beca me dio como la oportunidad de empezar a profundizar más en esa búsqueda, ¿no? De poder entrar, porque el butó, la danza butó es una danza japonesa que nace después de la bomba de Hiroshima. Y también la danza butó nace de la no forma, ¿no? No es que busca hacer como algo extraño, sino que busca expresar la necesidad pura del individuo, ¿no? Desde su naturaleza misma, desde su tristeza, desde sus oscuridades, desde sus locuras, desde sus risas, desde sus alegrías. Es como, bueno, un poco poder transmitir, ¿no? Poder hacer cuerpo, ¿no? Un personaje y a partir de ese personaje que no está tan lejos de uno mismo, poder expresar en el movimiento, en la danza, ¿no? Y hoy en día hay muchos tipos de hacer butó, muchos estilos, ¿no? Que se le llamaría como el neo-butó. Y las formas de transmitir ese butó son muy de cada persona, porque cada persona está transitando un momento en su vida o una búsqueda, ¿no? Y desde ahí, digamos, la danza butó empieza a manifestarse, ¿no? En cada uno. Me acuerdo que mi maestra Rea me dijo una vez, bueno, me dice, pero si tu formación también fue clásica, tenés que levantar la pierna hasta acá y aprovechar esa condición que tenés, ¿no? Porque uno muchas veces siendo bailarina, sobre todo contemporánea, busca y a veces desecha formas, ¿no? Que este fue mi caso, desecharle el clásico, desechar el contemporáneo, como decir, no, quiero olvidarme de todo eso para encontrar mi verdadera danza.
Y bueno, hoy estoy en un punto donde me doy cuenta, gracias a Rea, que me fue guiando bastante en ese sentido, que podemos aprovechar todo, ¿no? Todos podemos bailar, no es algo que esté como restringido para los que estudian nada más ballet o para los que hacen contemporáneo, para los que entran al Teatro San Martino. O sea, creo que la danza es algo que todos de alguna manera tenemos adentro, ¿no? O sea, vamos a un lugar a bailar y bailamos. En las marchas, cuando todos hacen como una manifestación, caminan o se ponen a hacer movimientos. Entonces, creo que todos podemos bailar, o sea, desde en la casa muchas veces uno está sin hacer nada y quiere hacer algún movimiento. Y por eso es como decir, incentivo siempre a la gente a que si no tienen experiencias de lo técnico, no importa, o sea, pueden probar y conectarse con lo que cada uno va sintiendo, ¿no? Y con lo que uno quiere expresar, porque en definitiva, digamos, eso es como lo más importante, ¿no? Poder expresarnos y manifestarnos a través de este arte, que es el arte de la danza.